Cuando jugás un juego de mesa, querés ganar. Cuando ves a tu equipo favorito en acción, querés que ganen ellos. Cuando miras un reality show, querés que gane tu personaje preferido. En el primer caso, es decir, vos jugando un juego de mesa, es fácil de entender. Sos vos y querés ganar. Querés demostrar tu superioridad al resto. Tal vez dicho así suena un poco feo, pero esto no es malo de por sí. Es un sentimiento muy humano. Todos lo sentimos cuando ganamos a algo, ya sea en un deporte o en un videojuego. En el segundo caso, el caso de los deportes, quizás la cosa sea más ambigua, pero también es sencillo. Puede ser que apoyes a tu equipo favorito porque estás relacionado a él por algún familiar, algún amigo, algún conocido, o perteneces a una comunidad que apoya a este mismo equipo. Querer pertenecer también es un sentimiento humano. ¿Qué sucede en el caso de los reality shows, en los que quizás no conoces a nadie ni estás relacionado a ellos? ¿Cómo se explica que tomemos partido por alguien si no hay nada que nos vincule? Llevemos esta situación al próximo nivel. ¿Cómo es posible que tomes partido por alguien que ni siquiera existe? Más complicado aún, ¿cómo es posible que generen suspenso historias que ya sabes más o menos cómo terminan? ¿Por qué funcionan los falsos reality como el juego del calamar o Isla del Drama? A continuación, responderé todas estas preguntas. Mi nombre es Rafael Magaña Lerose, bienvenidos al Sin Espacio Tiempo. El juego del calamar, los juegos del hambre, Isla del Drama, Danganronpa, todas estas obras tienen un factor en común, y es que pertenecen al subgénero conocido como Battle Royale. Este nombre viene de la novela homónima de Koujun Takami, que se publicó en el año 1999, que a su vez toma su nombre de un tipo específico de combates en lucha libre. En la novela, varios estudiantes de secundaria son secuestrados en una isla, donde son obligados a matarse los unos a los otros hasta que solo uno quede en pie. Es por eso que a este subgénero me gusta llamarle también Last Man Standing, que ilustra un poco mejor este tipo de historias. Como verás, todas las obras que nombré tratan sobre personajes que, por distintos motivos, deben eliminar a todos sus pares, igual que en los reality shows. También podemos comprobar que todas estas obras gozaron de gran éxito en su momento, y que se siguen consumiendo hasta el día de hoy. Esto es muy curioso, ya que, a diferencia de un reality, todas estas historias tienen un protagonista único. Y ahora te pregunto, ¿esto no las hace un tanto predecibles? Es decir, ¿es imposible saber quién ganará un reality? Bueno, por lo menos en la teoría, es imposible saber quién ganará un reality. En una historia de ficción, en cambio, tenemos un protagonista. Y matar al protagonista en un Battle Royale es una pésima idea dramática. ¿Por qué? En un rato lo veremos. Pero bueno, no creo estar spoileando a nadie si les digo que, por lo menos en la primera entrega de estas sagas, el protagonista no muere. Sin embargo, tener conciencia de esto no hace que estas historias sean menos disfrutables. Es más, mucha gente puede volver a ver la primera temporada de Isla del Drama. Mucha gente leyó varias veces los Juegos del Hambre o vio varias veces sus películas. En cambio, ver la repetición de un reality show, bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie por sus gustos, pero simplemente la gente no suele ver repeticiones completas de un reality. A lo sumo verá la siguiente edición de ese programa. ¿Por qué funcionan estas obras? ¿Por qué seguimos repitiendo estos reality que ya sabemos cómo concluyen? Antes, respondamos la primera pregunta que nos hicimos. ¿Qué nos vincula a este tipo de historias? Cuando mencioné el caso de los reality y los Battle Royale, dije que no existe ningún vínculo entre nosotros y los participantes. Bueno, mentí. Existe un vínculo y está dado por nada más ni nada menos que la empatía y la simpatía. Tanto en la vida real como en la ficción, lo que nos vincula con un personaje son estas dos variables. Pero, ¿cómo funcionan ambas? ¿Qué las diferencia? Acá está lo complicado. Puede ser que en una primera lectura la empatía se confunda con la simpatía. Si bien ambas palabras tienen muchas cosas en común, tienen un significado muy distinto. Empezaré explicando la simpatía. Cuando alguien nos simpatiza, quiere decir que nos gusta su forma de ser. Nos puede simpatizar su aspecto, su forma de actuar, de moverse, de relacionarse con las demás personas o de su actitud general hacia la vida. Para entenderlo mejor, cuando simpatizamos con alguien queremos decir que esa persona nos agrada. Simpatía y agrado son sinónimos. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia con la palabra empatizar? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que un hombre le roba a su propia madre. Bueno, esa acción a primera vista no es simpática. No es agradable que alguien robe, sea cual sea la razón. Sin embargo, vamos a darle razones. Supongamos que ese hombre vive en la miseria, perdió su trabajo, no puede ver a su hija, vive bajo amenaza de muerte y está colmadísimo de deudas. Ahora, la acción de robar sigue sin ser agradable, sigue sin ser simpática.
pero ahora esa acción está mucho más justificada. Tiene un sentido que tiene más peso porque nuestro personaje es una persona vulnerable. Robar está mal, justificar un robo también, pero toda esta información que fuimos agregando nos hace darnos cuenta que, en esa situación, quizás nosotros haríamos lo mismo, o incluso cosas peores. No podemos terminar de justificar, pero sí de entender. Podemos empatizar con esa persona. La empatía no es que alguien nos agrade, sino entender cómo la otra persona justifica sus acciones, incluso cuando éstas no son correctas. Es por eso que podemos empatizar con personajes realmente detestables, por ejemplo con Walter White en Breaking Bad, con Bojack en BoJack Horseman o con Zuko en Avatar. Estas no son buenas personas, pero sus acciones están justificadas, ya sea por un pasado traumático o por una condición negativa del presente. Además, por X motivo, son personajes que están en desventaja, o sea, son vulnerables ante los problemas. Walter tiene cáncer de pulmón y tiene graves problemas económicos. Bojack cayó en una espiral autodestructivo que le impide tomar buenas decisiones. Zuko tiene que asesinar a la persona más poderosa del mundo para conseguir el perdón de su padre. Como ves, todos estos personajes tienen una motivación y una clara desventaja. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a ponernos del lado de los débiles. Es un instinto de supervivencia. Queremos proteger a nuestros iguales ante las amenazas del mundo. Por eso los traumas, las dificultades y el fracaso movilizan tanto nuestra empatía. No importa que estos personajes sean ficticios, porque lo que importa es su contexto. En esta historia ficticia, con estos problemas ficticios, este personaje toma decisiones igual de humanas que nosotros. Volvamos a los Battle Royale. Lo que nos vincula a un personaje de ficción en este subgénero es una combinación de ambos aspectos, es decir, de simpatía y empatía. Por ejemplo, Seong Gi-hun es un personaje poco simpático al comienzo del juego del calamar, pero podemos empatizar muchísimo con él. En el lado opuesto de los ejemplos está Isla del Drama. Acá no hay protagonista, intentando emular lo mejor posible un reality show. Los participantes del juego aquí son poco empáticos, pero porque tienen un objetivo muy básico. La mayoría, por no decir todos, son adolescentes con ganas de ganar mucha plata, porque sí, no hay mucho más trasfondo que ese. La serie lo compensa dándole una personalidad única y agradable a cada personaje. De esta manera, distintas personas pueden sentir empatía por un personaje o por otro. Es el mismo esquema que manejan los reality como Gran Hermano. La selección de personajes está pensada para que haya variedad y llegar a distintos tipos de público. Es por eso que también que muchos de los personajes más agradables son los últimos en ser eliminados. Danganronpa, por su parte, intenta generar tanto simpatía como empatía en su cast variado de personajes y el desarrollo de sus historias individuales. Cuanta mayor empatía y simpatía genere un personaje, mayor será nuestro vínculo afectivo con él, y es por eso que los Battle Royale son tan adictivos y emocionantes. Pero nada de esto explica por qué podemos revisitar estas historias una y otra vez, incluso cuando ya sabemos su desenlace. Ya sé lo que sucede al final de cada una de estas obras. Sin embargo, puedo volver a mirarlas después de un tiempo y disfrutarlas, aún sabiendo su final. ¿Cómo es posible esto? Antes de responder esto, agradecería muchísimo que le des like al video, lo compartas en tus redes sociales y que me dejes cualquier opinión que quieras en los comentarios. El Sin Espacio Tiempo es un sitio en desarrollo y cualquiera de estas acciones ayudaría muchísimo a que siga creciendo y mejorando. No olvides suscribirte al canal y apretar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. En cualquier caso, si llegaste hasta acá, en serio, muchas gracias, realmente lo aprecio. Dicho esto, continuemos. Un personaje simpático puede atraernos, pero la empatía siempre será más importante. En la televisión hay miles de buenas personas, de sujetos agradables, amables y correctos, pero no por ello logramos siempre empatizar. Y es que la empatía es mucho más intensa que la simpatía. ¿Por qué? Bueno, porque a los seres humanos nos encanta hacernos las drama queens, nos encanta ser protagonistas de nuestras propias historias, y es por eso que siempre buscamos identificarnos con los personajes. Identificarse con un personaje no quiere decir verse reflejado en él. A ver si me explico. Por ejemplo, yo no tengo ni una característica en común con Katniss, la protagonista de los Juegos del Hambre. No soy mujer, mi hermana no depende económicamente de mí, no vivo en el Distrito 12, no me considero una persona fría, no sé cazar, bueno, y además estoy seguro que en los Juegos del Hambre sería uno de los primeros en morir, así que, bueno, te darás cuenta que yo no podría nunca compararme con Katniss, porque ella y yo no tenemos nada en común. Pero, y este es un gran pero, no importa que seamos personalidades completamente opuestas. Yo como ser humano entiendo los problemas que se enfrenta este personaje, puedo entenderlo, puedo empatizar con él.
Identificarme con él significa que yo defiendo las decisiones que toma este personaje, defiendo sus acciones y quizás también sus valores. A las personas nos encanta imaginarnos situaciones irreales y pensar en qué haríamos en esos escenarios si fuéramos los protagonistas. Es por eso que nos encantan las historias, y las buenas historias no solo son escenarios posibles, también son discursos. ¿Qué quiero decir con esto? La vida es complicada, diariamente nos enfrentamos a problemas muy distintos y que además pesan de una manera diferente en cada uno. Cada persona enfrenta problemas económicos, familiares, amorosos, anímicos, enfrenta pérdidas, afronta nuevas experiencias, a veces hermosas y a veces terroríficas, descubre facetas propias que le agradan o que le producen miedo y rechazo, se propone nuevos desafíos. Es un montón. En cambio, las historias, por más rebuscadas que puedan ser, son escenarios simples. Los personajes se enfrentan a 1, 2, quizás un máximo de 3 problemas centrales, y en una historia pueden concentrarse en resolver ese puñado de problemas y olvidarse de los demás. A diferencia de un reality show, una historia está diseñada de principio a fin, y un buen escritor siempre intenta decir algo, es decir, pretende dar un discurso con un sentido. La vida es complicada, las historias son simples. En la vida real uno no siempre encuentra una respuesta. ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué justo ahora? Muchas veces no podemos hallar una explicación a los problemas que atravesamos. En cambio, en una historia, como todo está diseñado, todo sucede por algún motivo. Todo tiene un sentido. Y ese discurso, ese sentido, es conducido por nuestro protagonista. Es por eso que el juego del calamar funciona tan bien. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero sí el más claro. No se trata simplemente de apoyar a un personaje, sino apoyar todo el sentido que esa historia conlleva. Gi-hun tal vez tenga muchos rasgos negativos, muy graves, pero hasta el final de la primera temporada es un hombre amable, es inocente, es leal, está dispuesto a sobrevivir, pero no a cualquier precio. Solo en un momento comete una acción realmente horrible, pero por lo menos muestra arrepentimiento, algo que no sucede con los demás personajes. Es un personaje defectuoso, sí, pero carga también muchísimos valores positivos. El sentido del juego del calamar no es solo ver si un personaje gana o pierde la competencia, sino por qué gana o pierde. Porque repito, las historias, a diferencia de la vida real, tienen un sentido. Es por eso que el género Battle Royale es muy efectivo, porque su discurso es muy fácil de digerir. No importa que yo sepa cuál es el destino de Katniss en la primera novela, en la segunda o en la tercera, sino entender por qué una historia acaba como acaba. Lo mismo con Danganronpa o el juego del calamar. En los tres casos, los protagonistas cargan distintos valores desde el principio hasta el final de la historia. Y fíjate que ninguna de estas obras termina como un reality show, son falsas competencias. No hay un verdadero last man standing, hay algo mucho más valioso, que es el sentido de la historia. No quiero spoilearte, así que no voy a desarrollar mucho esto, pero cada una de estas historias tiene su propia forma de escapar al final tradicional del reality. Ninguna termina con alguien ganando la competencia y viviendo feliz el resto de su vida. Lo que sí sucede, en todos los casos, es un personaje defendiendo valores e ideales hasta el final del relato. Por otra parte, también los personajes que pierden por haber defendido los valores incorrectos o por haber tomado malas decisiones. Y esto tiene un doble efecto. Por un lado, el personaje nos da una enseñanza sobre algún valor o defecto en particular, pero por otro lado, también este tipo de historias nos dicen desde el principio que, por más que nos gusten muchos personajes, no todos pueden llegar al final de la serie. Y eso nos genera una expectativa, genera ansiedad. Queremos saber cuáles son los errores que llevarán al fracaso a cada personaje perdedor. Aclaración. En el caso de Isla del Drama, lo que guía esta historia es todo lo contrario. Esta serie intenta emular un reality show, intenta parodiarlo, y lo logra gracias a que no tiene un protagonista único, y los personajes ganan o pierden por pura casualidad. La casualidad es un enemigo en el modelo clásico, pero en otros tipos de historias, como en Isla del Drama, funciona bastante bien. Es un modelo de historia menos común, que se aleja bastante de la estructura clásica. Pero bueno, algún día ya hablaré de los distintos tipos de estructura, por el momento lo voy a dejar ahí. Bien, estaba diciendo que las historias intentan defender que un protagonista realiza buenas acciones o que cierto personaje pierde por haber realizado malas acciones, por haber defendido los valores incorrectos.
Pero Rafa, ¿cómo sabemos cuáles son buenas acciones y malas acciones si el bien y el mal no existen? El bien y el mal son una construcción subjetiva. ¿Cómo podemos decir que un personaje es bueno y otro malo si cada persona tiene una concepción distinta del bien y el mal? Como dije, la vida es complicada. Las historias son simples. Cada historia está diseñada para decir algo, y justamente lo que cada autor plasma en su obra es su modo de pensar. Si vos querés decir que el mundo es un lugar cruel e injusto, quizás pongas a un protagonista muy bueno que muera al final de tu historia. Por el contrario, querés decir que en el mundo hay justicia después de todo, quizás tu protagonista sufra mucho durante el relato, pero finalmente termine triunfando. Estos son ejemplos recontra simplificados. Las buenas historias muchas veces también tienen cierto grado de ambigüedad, pero no voy a meterme en eso ahora. Lo que sí quiero que te lleves es que una historia defiende el punto de vista de su escritor, y los buenos escritores tienen ideas más complejas. Si querés que hable más sobre guión, distintos tipos de trama y mensajes en las historias, hacémelo saber en los comentarios. Aprendimos qué son los Battle Royale, la diferencia entre empatía y simpatía, la importancia de que las historias tengan un sentido, y ahora podemos entender por qué este modelo de historias funcionan tan bien. Hasta acá llegó el video de hoy. Si te gustó, dale like y compartirlo en tus redes sociales. Agradecería muchísimo que te suscribas y me dejes tus comentarios. Cualquiera de estas cosas ayudaría muchísimo a que el canal crezca. No olvides darle click a la campana para enterarte de todas las novedades del canal y estar al tanto de todos los videos que vayan saliendo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima, como siempre, en el Sin Espacio Tiempo.